pensando en tu amor y en lo bueno que has sido conmigo, en tu bendición que rebasa todo lo que pido. Quiero agradecer, pero no sé cómo hacerlo, mi amigo. Todo lo que doy es muy poco para lo que recibo. Excelente día, ¿cómo están? Esperamos estén pasando un día maravilloso. Estamos terminando semana laboral y es una grande bendición. Qué bueno que nos sigan escuchando, qué bueno que nos sigan viendo y siguiendo estos videos. Les agradecemos tanto que nos permitan estar con ustedes, conociendo más de la palabra de Dios y sabiendo más de lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que quiere Dios para nosotros. Así que este día hemos preparado este tema que se llama Los enemigos de Dios y la humanidad. Y bueno, eh, el hombre, las mujeres y todo el mundo, siempre tenemos ese conflicto con los demás por algún motivo, motivos grandes o pequeños. Siempre estamos peleados con alguien o alguien está peleado con nosotros. Muchas veces nosotros no hacemos nada y alguien se pelea con nosotros. Y bueno, a través de la cuestión religiosa nos han enseñado de alguna forma que Dios está peleado con nosotros. Tenemos a Dios más que como un aliado, como un Dios que nos ama, que nos busca, que nos quiere. Por nuestras acciones está Dios peleado con nosotros. Y no es así. No es Dios nuestro enemigo. Nosotros somos los que desobedecemos, nosotros somos los que actuamos en contra de él, nosotros, hacia él, no él hacia nosotros. Nada más piensa, si Dios fuera nuestro enemigo, pues ya nos hubiera destruido así de fácil. O sea, él no podría tener delante de él un enemigo suyo sin destruirlo, pero él nos ama. Más bien nosotros somos los que lo ofendemos. Dios no ha ofendido a ninguno de nosotros. Nosotros hemos ofendido a Dios, hemos transgredido lo que Dios quiere. Entonces, esa idea que no, que nos, de alguna manera nos enseñan, nos muestran, porque cuando estás chico, los papás te dicen que Dios te va a castigar, los papás te dicen que Dios no te va a perdonar o te ponen a hacer alguna manda para que entonces Dios se reconcilie contigo por esa manda pero no es así. Esos son ideos y conceptos donde se manipula la fe, la creencia en Dios para un provecho de otras personas. La verdad es que nosotros necesitamos venir a la escritura y saber y entonces conocer quiénes son los enemigos de Dios y de la humanidad, de nosotros, porque nosotros tampoco estamos llamados a estar peleados unos con otros. Eso lo ha hecho la condición egoísta del hombre, ha provocado enemistades, ha provocado inclusive guerras, odios entre las familias, inclusive hoy en día en el mismo matrimonio, dos personas unen sus vidas con un grande amor y se descuidan y entonces empiezan a permitir que entre estos pensamientos, estas acciones contrarias y terminen como enemigos. Pero no es el plan de Dios. Es la parte egoísta de nosotros los hombres por no conocer el amor de Dios. Bueno, la escritura dice en Éxodo 23:22 de la Biblia latinoamericana dice, pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios.
Esto es lo que dice Dios. Dios dice que Él va a ser entonces enemigo de nuestros enemigos y adversario de nuestros adversarios. Pero bueno, dice, si nosotros oímos su voz y hacemos lo que Él quiere. Y en la antigüedad Dios mostraba de una manera, de una figura de lo que él hacía, quería con el hombre, pero vendría la parte importante, la parte espiritual que hoy estamos viviendo, para que nosotros nos demos cuenta en qué sentido Dios hablaba, en qué sentido Dios decía todas estas cosas. Encontramos también las escrituras ya en Mateo 5, 43, 44 de la palabra de Dios para todos. Ustedes también han oído, se dijo, ama a tus semejantes, pero odia a tus enemigos. Pero yo les digo que amen a sus enemigos y pidan en sus oraciones por los que los persiguen. Esta es la enseñanza de Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento, Dios habló y Dios quería que su pueblo entendiera la parte de Él, su parte de Él, y entonces se manifestara por parte del pueblo el amor de Dios a todas las naciones. Y no ocurrió así. ¿Por qué? Pues vuelvo a decir, una de esas causas es la parte egoísta del hombre, de querer siempre ser mejor, estar por encima de los demás, y cuando no lo tiene, pues entonces entra en conflicto con los demás. Y cuando viene Jesús, en esto que conocemos como el Sermón del Monte, Él viene a reeducar, a enseñar verdaderamente lo que Dios quiere, lo que Dios desea que se haga ya. Y entonces dice, has oído que se te dijo, te enseñaron, ama a tus semejantes y odia a tus enemigos. Pero yo te digo ahora, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. Y cambió totalmente. ¿Por qué situación cambió? Eso es importante. ¿Por qué cambió? Dice la palabra Romanos 5:10 de palabra de Dios para todos. Cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Con mayor razón, ahora que somos amigos de Dios, Él nos va a salvar por medio de la vida de Cristo. Así es, si esta palabra que leímos al principio fuera como Dios, como la tomaron los hombres literalmente de parte de Dios y dijeron, ahora somos enemigos de todos y Dios también va a ser enemigo de todos, entonces los primeros que tenían que haber sido destruidos éramos nosotros, porque te vuelvo a decir, nosotros entramos a una enemistad contra Dios, no Dios contra nosotros, sino nosotros contra él. Nosotros éramos enemigos de Dios porque estábamos haciendo todo lo contrario a él, íbamos en contra de él en cada palabra, en cada pensamiento, en cada acción. Hoy muchos, como yo en un tiempo era enemigo terrible de Dios, hablaba cosas contra Dios, decía, porque no conocía a Dios, ese era el problema. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido, ya sea que alguna persona nos cae mal, hablamos mal de ella, decimos, pero nunca hemos hablado con ella ni la conocemos? Y cuando nos acercamos y hablamos con ella, platicamos, nos damos cuenta de que todo nuestro concepto era equivocado. Igual mucha gente tiene un concepto equivocado de nosotros y le dice a los demás que le caemos mal. Y cuando platicamos, cuando nos juntamos, nos damos cuenta de que nada más era una situación falsa. Pero cuando llegas a conocer a las personas te das cuenta de que no existía tal situación, sino que habías oído. ¿Cuánta gente no le dice a otra, no hables con fulano, no te dirijas con mengano, porque eso es una persona así, no conviene? Y entonces tú lo empiezas a apartar y te haces un mal concepto, y el día que platicas con él te das cuenta que no es así, no es la forma. Así nos pasa igual con Dios. Nos han dicho muchas cosas de Él y no nos han enseñado lo que Él quiere y nos volvemos sus enemigos. Pero la palabra dice que Dios nos ama tanto que aun cuando éramos sus enemigos, Él nos puso en amistad a través de la vida de Jesucristo. Lo que nos enemistaba era nuestra vana manera de vivir y en Cristo Jesús tenemos vida, vida nueva, vida agradable a Dios, vida en la que tenemos amistad con Él. Dice la Escritura
en 1 de Pedro 5:8 de la Biblia en lenguaje sencillo. Estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir, hasta parece un león hambriento. No, esta sí es verdaderamente la palabra que nos enseña quién es el verdadero adversario y enemigo de Dios, y quién es también el verdadero enemigo y adversario de la humanidad, de los hombres y mujeres, de los niños, aunque sean bebés, de los adultos, aunque sean muy grandes. ¿Quién es el verdadero enemigo? ¿Quién es el que quiere venir? Te digo, como aquella persona que viene y te habla mal de otro, pero porque a él es enemigo de esa persona. Viene y trata de influenciar tu vida, haciéndote que tú hagas cosas contra una persona a la cual ni siquiera conoces, no te ha hecho nada. Y tú, por esta mala influencia, estás haciendo todo y con eso estás destruyendo tu vida, tus relaciones, tu matrimonio, estás destruyendo todo lo que Dios quiere de bendición a tu vida. ¿Por qué? Porque somos influenciados y sobre todo le hacemos caso. ¿Y cuánta gente no se deleita en lo que ofrece este reino lleno de mundano que gobierna el diablo? ¿Cuánta gente no está ahí? Y él lo único que quiere es destruirte al final. No quiere de verdad darte una vida plena, una vida con gozo con el Señor. No, él quiere que te apartes de Dios y al final seas igualmente destruido como Él, eh, castigado por la eternidad por causa de tus acciones, de no conocer a Dios. Este es el verdadero enemigo. La Escritura nos sigue diciendo: queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y que ya han surgido muchos anticristos. Por eso, por eso sabemos que la hora ha llegado. Sí, esto dice la palabra, que el anticristo, y la palabra anti es contra, enemigo, adversario de Cristo, se va a manifestar. Y es lo que nos han enseñado. Pero déjame decirte algo. eh, Hace muchos años, hace tiempo antes de conocer a Cristo, yo también era anticristo, como dice esta palabra. Muchos ya están, y yo era anticristo porque no lo conocía. Estaba actuando contra él, y toda la persona, todo aquel que no conoce y empieza a hablar contra Cristo, empieza a hacer cosas contrarias a lo que Dios ha mandado, eso es lo que significa la palabra anticristo. Entonces, por eso la Escritura nos decía en Romanos que éramos enemigos de Dios, anticristos. Eh, Estábamos en contra de ello, metidos en una religiosidad, disfrazados de buenas personas, pero en realidad siempre estábamos pensando cómo sacarle ventaja a los demás, cómo abusar de los demás, cómo tener esos deleites del mundo, esos placeres que el mundo da, que van en contra de lo que Dios quiere, y así es como uno es un anticristo también. Claro que se va a manifestar aquel que abiertamente y hable y se muestre y manifieste cosas contrarias a lo que Cristo vino, hizo y nos enseñó con su vida. La Escritura dice en Santiago 4:4 de la Nueva Traducción de la Biblia al Día: se están pareciendo ustedes a la esposa que le es infiel al esposo con el peor de sus enemigos. ¿No comprenden que el que establece amistad con los enemigos de Dios, los placeres mundanales, se convierten en enemigos de Dios? El que quiere entregarse a los deleites de este perverso mundo no es amigo de Dios. Así dice la Escritura, y te digo, eso es lo que nosotros hacemos. Aquí esta traducción me gustó porque dice: tenemos un Padre, un Dios amoroso, tenemos un Dios que nos ama, que nos conoce, que quiere que estemos con Él. Y dice esta escritura: se parecen a esa mujer que le es infiel a su esposo. Y sí, o sea, así somos, así tenemos esa situación. ¿Por qué?
porque nos gustan los placeres de este mundo, nos gusta deleitarnos en todo lo que este mundo ofrece que está mal, que tú, aunque te justifiques, aunque yo me justificaba y decía, dentro de mí sabía que estaba mal, que no era lo correcto. Cuando veía a las personas que sufrían, cuando veía que había yo cometido, me había quedado con algo que no era mío, había callado cuando tenía que haber hablado para que se hiciera justicia, o había hablado de más para que se castigara a otro, y entonces lo justifica diciendo que era una broma, que como mucha gente, pero en realidad no, en realidad me estaba portando de una manera infiel, de una manera perversa, y todo por deleitarme en lo que el mundo ofrece. Eh, dice la escritura, nos dice y nos enseña que no tenemos lucha contra carne ni sangre, contra personas de este mundo, sino que tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad, contra todo aquello que hace maldad. Nosotros es contra lo que tenemos una verdadera lucha. Nosotros estamos peleando contra ello. Dice Efesios 6:12 de la traducción del lenguaje actual, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Uf. Así que cuando tú y yo nos enfocamos y pensamos que tenemos enemigos, esos enemigos no son las personas. Esos enemigos no son los que están a nuestro alrededor. Nuestros verdaderos enemigos son los pensamientos que no van de acuerdo a Dios, que son a la vez por una influencia de todo lo malo que se hace alrededor. Déjame decirte algo, hoy estamos bombardeados de pensamientos en contra de la voluntad de Dios y se justifican porque muchas personas que se deleitan en eso lo han pasado de un estatus de algo que está mal a una situación donde es lo normal. Y nosotros, por no conocer del Señor y por deleitarnos en eso, entonces siempre justificamos todo y decimos, es normal. Que la gente, que los matrimonios se enojen, es normal. Que los padres y los hijos hoy en día es normal. Y así te puedes pasar la vida diciéndole a todo que es normal, pero no, no es normal. Y terminamos entonces enemistados y pensamos que tenemos enemigos y que esta persona esto está haciendo porque es mi enemigo y esta persona, y no se diga, digamos, cuando sales a la calle, wow, con toda esta situación tan perversa que ya está en nuestra sociedad de inseguridad, de violencia, todo esto de los asaltos, entonces todos nos miramos como enemigos. Ves a una persona en una condición baja y ya lo miras mal y piensas que algo te va a hacer. Y también ves a una persona de una posición alta que se te acerca y también piensas que algo te va a hacer. O sea que ya no es una situación de las personas, es lo que el mal ha hecho y ha influenciado nuestras vidas para pensar que los hombres, las mujeres, son nuestros enemigos, pero no es así, para pensar también que Dios es nuestro enemigo, pero no es así. Los enemigos de Dios y de la humanidad, de las personas, es el diablo, es el adversario. Él y todos los que se deleitan con él en hacer cosas perversas son verdaderamente los enemigos de Dios, los enemigos de la humanidad. Ellos han provocado guerras, ellos han provocado enemistades, ellos han hecho que muchos sufran y padezcan a causa de sus delitos, a causa de sus malos pensamientos. Y entre ellos estábamos nosotros, los que ahora creemos en Cristo, fuimos rescatados de esa posición de pensar que los demás son nuestros enemigos y por eso actuábamos contra ellos. Antes de que alguien te haga algo, tú hazle. Y si te hizo algo, pues tienes el derecho a desquitarte. No, no es así. El Señor Jesús nos dice, ama a los que son tus enemigos, no que tú seas enemigo de Dios, sino los que tienen algo contra ti, ámalos y ora y pide por los que te persiguen, por los que te están siempre acusando,
por ellos, porque tú y yo no tenemos enemigos en los hombres y en las mujeres, sino en el adversario, el diablo. Y ese enemigo, quiero decirte que Dios ya lo ha derrotado. Cristo Jesús ya lo derrotó con todas sus huestes espirituales de maldad. Están derrotadas y tú y yo creemos en Cristo Jesús, ya nada pueden hacer contra nuestras vidas. Así que oremos y pidámosle al Señor. Y yo quiero decirte, si estás peleado con alguien, si estás pensando que alguien en tu trabajo está contra ti, si de continuo está haciendo algo, ora por él, pide porque tengas paz con él y Dios va a actuar. Dios va a actuar para que tú vivas en paz. Mayor es que pidas todavía por los de tu familia. Si estás disgustado, enojado y sientes ese sentimiento de enemistad, también pídele a Dios para que lo quite. Si estás actuando como un esposo o esposa infiel, pensando que ahora tu esposo o tu esposa es tu enemigo, estás muy equivocado. Así que arrepiéntete, pídele al Señor que te dé dirección otra vez, que los vuelva a poner en ese amor con el que comenzaron, porque ese amor tiene que trascender. Igual con tus hijos y en todo donde tú pienses. Inclusive este mundo ha traído un mal tan grande que es el estrés, que hasta cuando salimos a la calle o los que manejamos, ya lo hacemos como si todos los demás fueran nuestros enemigos. Y no es así. No permitas que este mundo, este mal, llegue, enferme tu vida, enferme a los que están a tu alrededor y les traigan pensamientos y el adversario, el verdadero enemigo, se esté burlando de nosotros porque hemos caído en su trampa. Oremos. Padre Celestial, yo te doy muchas gracias, Señor, porque en otro tiempo pensaba que todos los demás, Señor, eran enemigos míos y querían hacerme mal. Y así, Señor, que me porté como enemigo de todos, haciendo, Señor, cosas eh, terribles, Señor, contra la vida de gente, de personas. Contra ti, Señor, me levanté con mis palabras y mis pensamientos, ya que la religiosidad, Señor, me había enseñado que tú me ibas a castigar. Y ahora entiendo, Señor, que tú lo que quieres es amarme y que yo te ame, Señor. Y de igual manera ame a mi prójimo, Señor. Y no tenga yo enemigos, sino que los bendiga a todos los que tengan algo contra mí. Ore por ellos y estemos y vivamos en paz. La enemistad, Señor, ha traído esa confusión y nosotros, sin ti, Señor, hemos caído en su trampa y hemos peleado unos contra otros, pero no es así, Señor. De ahora en adelante, Padre, seguiré el ejemplo de Jesús y seré humilde y sencillo. Seré en ti, tendré la paz y el gozo, Señor, para poder bendecir a otros y vivir en paz. Y sobre todo, Señor, contigo. Y viendo que solamente hay un enemigo, Señor, en común tuyo y nuestro, que es el adversario, el diablo y todas sus huestes espirituales de maldad, que están vencidas y derrotadas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Bendecimos a todos los que estén pasando momentos y situaciones de enemistad en donde quiera que estén, Señor, que sus pensamientos se están levantando, Señor, contra de otros. Les mandamos paz, seguridad, bendición de parte de Dios. En nuestra sociedad, Señor, que está tan golpeada por hombres, mujeres perversos que han permitido que entre la violencia, la inseguridad, la maldad, Señor, también te pedimos por nuestra sociedad para que vivamos reposadamente y en paz, bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Así sea, Señor. Amén. Bendito Dios. Así que tenemos un excelente día, un día maravilloso para vivir en paz y para saber que no tenemos enemigos. La gente no es nuestra enemiga. Dios no es nuestro enemigo. Nosotros en Cristo Jesús ya no somos enemigos de Dios. Vivamos en paz y con gozo. Así que en el nombre de Jesús los bendecimos siempre. Tengan bendiciones abundantes y con el favor de Dios nos seguimos viendo. Bendiciones. Pensando en tu amor y en lo bueno que has sido conmigo, en tu bendición
que rebasa todo lo que pido. Quiero agradecer, pero no sé cómo hacer, mi amigo. Todo lo que doy es muy poco para lo que recibo.